adictos a la adrenalina? Bienvenidos a Casa 911 Policía. El 23 de diciembre de 2019, a las 11 de la mañana, en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, a pocos días de la Navidad, los oficiales respondieron a un tiroteo en el estacionamiento de un centro comercial abarrotado. El espíritu navideño se vio destrozado por una violencia repentina. Señor, venga conmigo. Ok, venga. Una mujer fue baleada mientras huía de un ladrón de autos. Minutos después, el mismo sospechoso, Richard Ruiz, de 38 años, robó otro auto a punta de pistola. Una víctima corrió, escondiéndose entre los autos mientras Reese daba vueltas como depredador. Luego, Reese disparó a un hombre que intentaba ayudar, justo en la entrada de la pierna. A pesar de sus heridas, el hombre señaló a los oficiales hacia Reese. En un momento escalofriante, Reese regresó para atacar a la misma víctima nuevamente. Los oficiales persiguieron a Ruiz, quien apareció armado. Abrieron fuego. Ruiz fue baleado mortalmente. 3 víctimas sobrevivieron, 2 con heridas de bala, una profundamente conmocionada. Las imágenes de las cámaras corporales lo capturaron todo, un sombrío recordatorio de cuán rápido puede romperse la paz. No te pierdas el próximo enfrentamiento de la vida real. Suscríbete ahora. El 16 de noviembre de 2022, a las 2:03 de la tarde, en Santa Ana, California, Estados Unidos, una parada de tráfico rutinaria se convirtió en un momento de decisión mortal. Un vehículo con 3 hombres dentro fue detenido. Lo que vino después, ningún oficial pudo predecir. Uno de los pasajeros, Alejandro Montes, de 41 años, tenía una pistola y la reveló durante la parada. Los oficiales vieron la amenaza al instante. No había tiempo para pensar, solo para actuar. Hey, lab, cross your legs for me, thank you. Hey, what the? Hey! Estallaron disparos. Montes fue alcanzado en la parte superior del torso. Los otros pasajeros y los oficiales resultaron ilesos. Toda la parada duró solo minutos, pero dejó una marca permanente. Do not move! Do not move! Just get back. Hey, just get back. Undercover. Montes fue llevado a un centro de trauma, pero no sobrevivió. La policía recuperó una pistola de 9 milímetros cargada y cargadores adicionales. Un recordatorio de que cualquier parada puede volverse mortal, en un parpadeo. No, no. Hold on. You want me to take that? Grab the strap. El 29 de marzo de 2023, justo después de las 4 de la tarde, en Indianápolis, Indiana, Estados Unidos, lo que comenzó como un accidente de vehículo rápidamente escaló a un peligroso robo de auto. La tranquila tarde se hizo añicos cuando la desesperación de un hombre se convirtió en caos. Michael Barnes, de 33 años, tras chocar un vehículo, robó un Chevy Impala negro a punta de pistola y huyó. La policía lo localizó en minutos, pero él se negó a detenerse. Las sirenas sonaban. Comenzó una persecución. What's the vehicle? What's the vehicle? Last team going northbound. Does it have any damage to it? No, my car's good, but I got my keys, so we're not gonna be involved. The vehicle is going to be a push to start. La persecución terminó cerca de una rampa de acceso a la Enero de 65. Barnes saltó del auto, armado, enfrentándose directamente a la policía.
Los oficiales dispararon. Barnes se derrumbó. Su arma yacía cerca. El momento terminó en segundos, pero la tensión fue inolvidable. Police action shooting! Police action shooting! Stay back! Stay back! Back my cover! Barnes sobrevivió y fue arrestado. Tenía un historial criminal violento y una orden de arresto activa. Los oficiales resultaron ilesos. Sin embargo, para ellos, cada llamada como esta es un paso hacia lo desconocido, donde decisiones en fracciones de segundos significan vida o muerte. Don't touch the gun! Hands out! Hands out! Get someone with gloves! Come out with me! Hands out! 38th Street and Tesla Boulevard. El 4 de mayo de 2025, a las 12:20 de la madrugada, en Grand Rapids, Michigan, Estados Unidos, un vehículo robado atropelló a un peatón y luego se alejó a toda velocidad en la noche. Oficiales de múltiples departamentos se unieron a la búsqueda. Un sospechoso estaba allí. I'm behind him. I'm right behind him. 6174. I'm in pursuit. Southbound onto 131, coming up to 196. 196 westbound from 131 on south. Speeds are 50, no traffic. Minutos después, un oficial avistó el vehículo acelerando de nuevo. Las luces parpadearon. Las sirenas sonaron. El conductor se negó a detenerse. Comenzó una persecución por calles oscuras de la ciudad. En Stocking Avenue, una maniobra pit hizo girar el auto. 3 sospechosos huyeron a pie en la noche. Los oficiales capturaron a 2. Uno, el conductor, desapareció. Solo quedó el silencio. That's the passenger. That's the passenger. Las entrevistas revelaron que el conductor sabía que había atropellado a alguien y siguió adelante. Ahora hay una orden de arresto por ello. Un momento imprudente dejó a una persona herida y a una comunidad exigiendo respuestas. Suscríbete para más acción cruda y sin filtros donde el peligro es real. El 16 de enero de 2023, a las 9:36 de la noche, en Seal Beach, California, Estados Unidos, la policía respondió a una llamada sobre un hombre sospechoso en una casa privada. No era solo una intrusión, la persona que llamó dijo que era su ex y tenía una orden de restricción contra él. Yeah, who are you? Who? Who are you? Yeah, I don't know who you are. I can't see your hands. Los oficiales encontraron a Michael Helms Jr., de 47 años, dentro de un patio cercano. Cuando le pidieron que se fuera, se puso a agitar. Sus palabras eran tranquilas, pero su lenguaje corporal gritaba peligro. Se negó a obedecer las órdenes, con las manos temblando cerca de sus Sit the bolsillos. fuck down. Get your hands out of your pocket now. Get your hands. Mientras los oficiales le ordenaban que se detuviera, él se giró hacia la casa. Luego, en un movimiento rápido, sacó una pistola. La reacción fue inmediata, los oficiales abrieron fuego. Más de una docena de disparos resonaron. Ench fue alcanzado y luego declarado muerto en el hospital. Ningún oficial resultó herido. Se recuperó una pistola cargada. La mujer que hizo la llamada estaba a salvo, pero había estado peligrosamente cerca de una pesadilla que podría haber terminado mucho peor. Shut up. El 1 de diciembre de 2022, a las 10:36 de la noche, en Georgia, Estados Unidos, una patrulla de tráfico rutinaria se convirtió en una persecución a alta velocidad. Un Nissan Altima marrón fue registrado a 83 millas por hora en una zona de 55. Los oficiales intentaron detenerlo, pero el conductor tenía otros planes.
El conductor, Shakur Benton, zigzagueó por las calles, ignoró las señales de alto y alcanzó velocidades superiores a 100 millas por hora. Una maniobra pit finalmente puso fin a la persecución. Cuando el auto derrapó hasta detenerse, un pasajero huyó, dejando caer una pistola. Los oficiales se acercaron con las armas desenfundadas. Benton estaba riendo, con los ojos rojos, y admitió que estaba drogado. Dentro del vehículo, los oficiales encontraron 4 pistolas, una confirmada como robada y marihuana. El auto apestaba a hierba. Benton fue arrestado y acusado de conducir bajo la influencia, huida criminal y posesión de propiedad robada. Un pasajero fue liberado. El otro escapó. Lo que comenzó con exceso de velocidad reveló algo más profundo, un patrón de imprudencia con un peso peligroso. El 15 de septiembre de 2022, poco después de las 5 de la tarde, en Charlotte, Carolina del Norte, Estados Unidos, una alerta por un vehículo robado iluminó los sistemas policiales. Los oficiales se movilizaron para detener el auto. Parecía rutinario, hasta que el conductor huyó con una pistola en la mano. El sospechoso, Shahid Kevenkian, de 18 años, saltó del auto y corrió por patios traseros, aún sosteniendo su arma. Los oficiales gritaron órdenes. La tensión fue instantánea, eléctrica, el peligro estaba en todas partes. Los oficiales, creyendo que representaba una amenaza inmediata, dispararon. Las balas resonaron, pero Covington no fue alcanzado. En un resultado poco común, el sospechoso se rindió ileso y el arma de fuego fue recuperada. Nadie resultó herido. Los oficiales fueron absueltos de cualquier irregularidad. Pero fue un recordatorio, en el calor del momento, las decisiones deben tomarse rápido. Y a veces, todos se retiran ilesos. Suscríbete para más acción cruda y sin filtros donde el peligro es real. El 3 de septiembre de 2022, a las 6:50 de la tarde, en Michigan, Estados Unidos, un Ford Fusion plateado huyó de las fuerzas del orden a velocidades superiores a 100 millas por hora. Oficiales de múltiples condados se unieron a la persecución. Lo que no sabían, el sospechoso estaba listo para arriesgarlo todo. 735-13, he just passed me. I'm in pursuit. El sospechoso intentó esquivar una tira de púas y embistió un auto patrulla. Luego condujo hacia la mediana de césped, arrojó algo por la ventana. Los oficiales después encontraron que era una pistola cargada. Los oficiales ejecutaron una maniobra pit en la mediana, finalmente poniendo fin a la persecución. El sospechoso, Edward Dante Ray Hardy, fue detenido. Nadie resultó herido, pero el vehículo estaba lleno de drogas, armas y dinero en efectivo. Hardy ahora enfrenta cargos graves, incluyendo huida criminal y tráfico de drogas. Los oficiales recuperaron cocaína, marihuana, múltiples armas de fuego y más de 370 pesos en efectivo. El camino pudo haber terminado, pero el caso está lejos de concluir. You all right, man? Yeah, a canine, an article search would be nice. Or a wallet or anything? Yeah, just right there. It's in the car? It's really fine. 140. That's it. There's the brake. Yep.
We got a dog coming. When he was down there. El 23 de junio de 2018, en Minneapolis, Minnesota, Estados Unidos, los oficiales respondieron a informes de un hombre disparando un arma al aire en un vecindario residencial. Lo que siguió fue una persecución a pie rápida y un final fatal. Put your fucking hands up now! Stop! Put your fucking hands up! Put your hands up! I will fucking shoot you! Los oficiales avistaron a Tom Glavin, de 31 años, sentado en la acera con una mujer y un niño. Mientras se acercaban, gritaron, «Tiene una pistola». Glavin se levantó de un salto y corrió. Suplicó, por favor, no disparen, mientras huía por callejones. La persecución duró menos de un minuto. Los oficiales afirmaron que Blevins estaba armado y las imágenes de video parecieron mostrar una pistola en su mano. Mientras giraba hacia un callejón, abrieron fuego. Blevins se derrumbó, baleado múltiples veces. El caso encendió protestas. Algunos dijeron que Blevins no representaba ninguna amenaza. Otros señalaron la pistola encontrada cerca. Su muerte, capturada en la cámara corporal, dejó una ciudad dividida y planteó preguntas dolorosas. ¿Qué define una amenaza? ¿Y cuándo se debe tomar una vida? Yup, I got you. I got you. El 20 de diciembre de 2024, a las 12:50 de la madrugada, en Cabot, Arkansas, Estados Unidos, un policía estatal avistó un Nissan Pathfinder negro zigzagueando entre carriles. El radar mostró que iba a 65 millas por hora en una zona de 55. El conductor no redujo la velocidad, ni siquiera parpadeó. El policía activó la sirena y dio múltiples órdenes. Pero el conductor, Gregory Waxter, siguió adelante. Más de una docena de oportunidades para detenerse, todas ignoradas. Una maniobra táctica fue la única opción restante. Tras una segunda maniobra pit, el auto de Baxter quedó inhabilitado. Con armas desenfundadas, los oficiales le ordenaron salir. Él obedeció. Ojos rojos. Habla arrastraba. Y una frase que lo dijo todo. Solo quería llegar a casa. Stay right there. Well, I can't open the door, dude. Get on your knees. Get on your knees. Face away from me. Get on your knees. El nivel de alcohol en sangre de Baxter fue de 0.15, casi el doble del límite legal. Admitió haber bebido whisky y dio positivo en pruebas de intoxicación. Los oficiales no encontraron armas relacionadas con él, pero la marihuana y el alcohol sellaron los cargos. Bro, you ain't gonna find nothing on me. Dude, it ain't about finding something. How much alcohol have you had to drink? I've got some tonight, but not. I got you. I ain't gonna let you go. El 4 de julio de 2025, alrededor de las 6:40 de la tarde, en Orlando, Florida, Estados Unidos, el Departamento de Policía de Orlando recibió una llamada sobre un disturbio que involucraba un arma de fuego en 4334 Crossroads Court. Un testigo informó que Zion Scapel, de 22 años, había sido visto blandiendo un arma en presencia de varias personas. Stop! Stop! Cuando llegó un oficial, Skip Play, quien coincidía con la descripción, fue visto alejándose y mirando hacia atrás al vehículo policial. El oficial le dio múltiples órdenes para que se detuviera, pero Skip Play no obedeció. El oficial intentó usar una pistola eléctrica, que inicialmente no fue efectiva. Skip Play entonces comenzó a correr hacia un apartamento cercano.
Get down on the ground! Get down on the ground! Do it now! Stop! Get down! I'm gonna shoot you! Get out of the fucking ground! Una segunda activación de la pistola eléctrica hizo que Skepple cayera, pero rápidamente se levantó y continuó hacia la puerta de un apartamento. En un momento, Skepple se giró alejándose del oficial y pareció alcanzar algo que no estaba a la vista del oficial. En respuesta, el oficial desenfundó su arma de servicio y ordenó a Skepple que se detuviera y se tirara al suelo. Skepple obedeció y fue puesto bajo custodia. Una búsqueda en su persona reveló un arma de fuego con un cargador extendido que contenía 31 cartuchos, junto con cannabis. Skepple fue acusado de posesión de cannabis y resistencia a un oficial sin violencia. He got zero in his pants. Cuando el peligro regrese, ¿estarás mirando? Suscríbete y esté listo. El 5 de marzo de 2022, en Daytona Beach, Florida, oficiales del Departamento de Policía de Daytona Beach se encontraron con una mujer de 21 años, Ariel, cuyo comportamiento rápidamente escaló. La situación comenzó con una discusión que involucraba a su perro, lo que llevó a confusión y una tensión creciente con otra persona. Mientras los oficiales intentaban intervenir, Ariel se volvió no cooperadora, desafiándolos verbalmente y negándose a cumplir con las órdenes. A pesar de las advertencias, resistió físicamente, incluso golpeando a un oficial en la cabeza, lo que provocó una acción inmediata para contenerla. La lucha se intensificó mientras los oficiales trabajaban para ponerle las esposas, ya que Ariel continuaba resistiendo, moviéndose erráticamente y quejándose en voz alta. Insistía en que no había tocado a nadie, a pesar de la clara declaración del oficial sobre haber sido golpeado, lo que llevó a una confrontación física prolongada. Ariel finalmente fue puesta bajo custodia, enfrentando cargos por intoxicación desordenada y resistencia a un oficial sin violencia. A pesar de sus afirmaciones de confusión e inocencia y una lesión menor en la muñeca derivada de la lucha, los oficiales desestimaron sus protestas, declarando que habían presenciado sus acciones y que todas las interacciones fueron grabadas como evidencia. El 3 de enero de 2025, a las 2:30 de la mañana, el agente Dwayne Lucas estaba patrullando cuando su atención se centró en una Honda Odyssey marrón en la primera, 630. La Minivan claramente tenía problemas, sin placa de matrícula y sin poder mantenerse en su carril, lo que indicaba una preocupación inmediata. Cuando Lucas intentó intervenir, la van aceleró repentinamente a 102 millas por hora en una zona de 60 millas por hora, iniciando una persecución peligrosa. Pasó descaradamente varios semáforos en rojo y aceleró por la primera 630 a más de 100 millas por hora, continuando su huida temeraria por calles locales, saliéndose frecuentemente de la carretera y provocando chispas. La caótica persecución alcanzó su clímax después de una intersección cuando la van perdió el control, chocando violentamente contra un edificio y señales en 1616 S Spring Street. El conductor, Janet Smith Jr., intentó una desesperada fuga a pie pero tropezó, permitiendo que el tenaz agente Lucas lo detuviera rápidamente. Se descubrió una pipa de metanfetamina rota cerca de donde cayó Smith, con presunta metanfetamina también encontrada en el vehículo. Smith confesó que huyó debido a una licencia suspendida y al temor de que su auto fuera remolcado, también admitiendo haber consumido metanfetamina antes del incidente. En consecuencia, Smith enfrentó una larga lista de cargos, incluyendo huida grave, uso no autorizado de un vehículo, daño criminal, posesión de drogas,
conducir bajo la influencia, conducción temeraria, choque y fuga, exceso de velocidad, conducir con licencia suspendida y carecer de placas válidas. ¿Qué harías en su lugar? Suscríbete para presenciar las decisiones imposibles. El 4 de abril de 2025, aproximadamente a las 5:28 de la tarde, cerca de la línea estatal de Ohio, Pensilvania, un agente de Ohio se acercó a un auto accidentado, encontrando a Deshaun Leaf, de 30 años. Lo que comenzó como una revisión rutinaria rápidamente se convirtió en caos. Come on, buddy. Come on, you a devil. What's going on, man? What's going on? What's up? Get hurt. You gonna get hurt. In the name of Jesus, stop, bitch. Hey, bow down. This more, bow down. Don't touch me, you're gonna die. Next time you touch me, you're gonna die. Next time you touch me, you're gonna die. Put your hands behind your back. Leith inicialmente huyó, luego regresó, resistiendo violentamente cuando fue electrocutado sin éxito. Superó al agente, desprendió su cámara corporal, sorprendentemente, robó la patrulla, desencadenando una persecución a alta velocidad con múltiples agentes. Hey, you gotta go down. You ain't dead. That's Jesus, bitch. That's Jesus, bitch. Oh. Get down on the ground. Jesus. Jesus. Go ahead. Get down on the ground now. Lay down. Lay down. I'm strong. La persecución terminó dramáticamente en North Sewickley cuando Leith estrelló la patrulla robada. Mientras los agentes estatales de Pensilvania se acercaban, Leith resistió ferozmente el arresto, lo que llevó a un altercado violento con los oficiales. In the day room, and I told him about it. I told him about it, right? And I told him about us looking forward. There ain't no next place mentality. There ain't no next place. There ain't no next place. Durante la intensa lucha, los investigadores dispararon fatalmente a Leith. Aún no se ha confirmado si estaba armado en ese momento. Leith tenía un pasado marcado por cargos de invasión de hogar, pero, irónicamente, tras su liberación en 2023, se convirtió en director de una organización sin fines de lucro dedicada a jóvenes en riesgo. Era la madrugada del 5 de marzo de 2024, en El Paso, Texas, cuando un oficial se acercó a un vehículo estacionado sospechosamente en un autolavado. El conductor, Michael Estrava, de 30 años, reveló que estaba frustrado, con problemas con su auto y viviendo en su vehículo. How you doing, man? Your car broke down? Okay. You have an ID on you? El oficial le pidió repetidamente a Estrava que saliera del vehículo y se calmara, buscando desescalar la tensa situación. Sin embargo, Estrada se volvió no cooperativo, afirmando que tenía una pistola consigo y negándose a mostrar sus manos, mientras continuaba emitiendo amenazas hacia el oficial. What's up with the wires coming out? This your car? Can I get your ID, please? What's your name, sir? Michael Shutter. How do you spell your last name? Why do I need to back up? Why? Why, dude? Hey, relax, dude. Relax. Okay, relax. What do you have in your hand? Con la falta de cooperación de Estrada y las amenazas escalando, el oficial tomó una decisión crítica. El video luego muestra al oficial disparando su arma varias veces en rápida sucesión. Hand, dude. Let me see your hand. Relax. Relax, dude. Shots fired, shots fired, shots fired. Michael Estrava fue trágicamente declarado fallecido en la escena del tiroteo.
El detalle crucial de si Estrada estaba realmente armado con una pistola, que no fue visible en el video, sigue siendo parte de la investigación en curso y sensible. Mantente atento para el próximo encuentro que acelera el pulso. Suscríbete y no te pierdas ni un momento. Lincoln 40 to dispatch. Go ahead. Go ahead and start me northeast central east, please, and have FMS stage. Shots fired, troop down. El 18 de febrero de 2018, a las 4 de la mañana, en el este del condado de Bexar, Texas, Estados Unidos, una parada de tráfico escaló dramáticamente. Las autoridades declararon que Ernest Manuel Montelongo, de 33 años, huyó después de dar a los agentes un nombre falso. Okay, he's on the wrong side of the road, trying to split the middle access road. He's got front end damage. Just blew through the intersection at Zool Road, getting back up on 10. El agente perdió de vista brevemente al sospechoso que huía, pero un helicóptero del DPS fue desplegado rápidamente y ayudó a encontrarlo. El intento desesperado del sospechoso por evadir la captura lo llevó a cruzar una autopista y conducir peligrosamente en sentido contrario por la nieve de hielo. Now he's running on the rim. He is IH-10 and FM-1518 taking the exit. IH-10, 1518. La persecución de alto riesgo terminó de manera violenta cuando el sospechoso fue finalmente detenido por dos agentes. En un intercambio aterrador, estalló un tiroteo entre el sospechoso y un agente del DPS. Right now, I'm on 10. Got another unit on the access road. 10-4, he's still slow rolling it, coming up to Frudenberg Road, still on the access. Heads up, guys. He looks like he's getting out. He's under the floorboard, guys. Under the floorboard. Be careful. Be careful. Under the floorboard, guys. Watch it. Taking up a defensive position, guys. Shots fired. Shots fired. Troop down. Troop down. Let's get EMS en route. Troops down. Got a handgun. Tanto el sospechoso como el agente herido fueron trasladados de urgencia a hospitales locales. Trágicamente, el sospechoso murió al día siguiente en el hospital. El heroico agente, transportado por un helicóptero del DPS al hospital universitario, afortunadamente sobrevivió al tiroteo. 7 to the troops. I think we're going to try to land and medevac him ourselves. Copy that? Lo que compartimos no es solo fores de peligro, es la realidad de las elecciones y sus consecuencias. Desde encuentros violentos hasta un simple error en una playa soleada, cada historia es un recordatorio. En el mundo real, no hay guión, no hay segunda toma. Lo que sucede en estos momentos puede cambiar vidas para siempre. Así que dejemos que estas historias abran nuestros ojos. Respeta la ley, mantente alerta y piensa 2 veces antes de actuar. Porque cuando la realidad golpea, deja una marca más profunda de lo que cualquier película podría. Mantente seguro y nos veremos en el próximo video.